Moreira, ¿cómo enfrentar este momento en la Asamblea Nacional cuando no hay una normalidad que permita las sesiones e incluso esta confrontación que se evidenciara el jueves de la semana pasada? Buen día, Johanna. Buenos días, muchas gracias por ese espacio, Ana Belén. Un gusto poder coincidir. Lamentablemente estamos viendo posiciones que dejan en evidencia los oscuros intereses que tienen algunos partidos políticos, y es lo que es mencionado, la designación del Contralor para que pueda ser servil a o al gobierno de turno o a quienes pretenden no quedarse sin lo que han manejado durante tanto tiempo. Así que es lamentable que movimientos o partidos o bancadas, en este caso en la Asamblea Nacional, estemos en el medio, y es lo que no ha todavía entendido incluso Pachacuti, cuando tenemos una ala radical que le está siendo o sirviendo al correísmo y los cristianos para poder lograr esos votos suficientes para poder destituir a las autoridades. No se trata de investigar a las autoridades, porque ellos ya han dejado en evidencia que lo que buscan es destituir a las autoridades, pero tienen que seguir un procedimiento que establece la ley, porque si no existiera procedimiento alguno, lo de la investigación o lo de revisión, si han cumplido o no con si han cumplido o no con sus funciones, quedaría fuera del discurso político, y lo que harían es simplemente emocionar la institución de las autoridades. Pero bueno, eso no es lo que rige actualmente en la ley orgánica de la función legislativa. Por lo tanto, hay que esperar, hay que dejar en evidencia estos oscuros intereses que tienen por ambas partes, y que sea el pueblo ecuatoriano quien juzgue en su momento. Y si la única opción es que la Asamblea Nacional deba ser destituida junto al gobierno, pues entonces tendremos que ir a elecciones. Pero creo que en este momento la Asamblea Nacional ha desgastado tanto a los partidos políticos, que esperemos que no sea un regreso a los últimos 14 años, sino sea la forma de poder encontrar aquel gobierno que pueda comprometerse con el país y que no repita los mismos artimañas que se han visto lamentablemente durante toda la historia republicana del Ecuador. Asambleísta Moreira, ¿cuál es la posición, para ser claros, de Izquierda Democrática frente a este panorama? Y si están todos unidos frente a esta situación. Bueno, Izquierda Democrática es muy clara en lo que se pretende en estos momentos y lo que está ocurriendo en nuestro país. La noticia no es evaluación o no de los miembros del CAL, la noticia es cómo se pretende tomar el Consejo de Participación Ciudadana, lograr una nueva mayoría que en este momento le sea útil al gobierno para la designación del Contralor, y los intereses que tiene Social Cristiano y el correísmo para impedir que sea el gobierno quien tenga el Contralor, sino ellos seguir manteniendo el control de esta institución. Esa es la verdadera noticia, eso es lo que verdaderamente pasa en nuestro país, y es lo que pasa a vista y paciencia de absolutamente todos los ecuatorianos. La Izquierda Democrática no le va a seguir juego a ninguno de los dos bandos. La Izquierda Democrática va a tener que fortalecerse como esa tercera vía que le diga al país entero la realidad, pero sobre todo que haga un seguimiento también de las actuaciones de los compañeros asambleístas. Pero al final del día, en la Asamblea Nacional, quien tiene los votos, y si cumplen con el procedimiento, es lo que se permite. Más allá, nosotros vamos a tener que seguir haciendo estos seguimientos a esas autoridades, a la designación de las autoridades, y vamos a tener que seguir de cerca la fiscalización de las mismas, y posteriormente, si se ha incumplido con la ley, se ha incumplido con sus funciones, un juicio político. Pero no vamos a hacerle útil a ninguna de las dos partes. Bueno, pero aquí hay procedimientos. Si es que en el derecho que les asiste de fiscalizar, hay juicios que han sido planteados del Contralor, el Procurador, para citar dos, pero si quieren meter por la ventana, atropellando procedimientos, lo que debiera hacerse en orden a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, simplemente esto está contra derecho. Totalmente, eso es lo que ellos manifiestan en uno de los justificativos para poder evaluar, pero quienes han cometido los errores en no enfocarse y no estar bien claros en el tiempo y espacio en el que se encuentran, el poder, interponer juicios políticos por acciones incluso que han pasado, y que entiendo que hay que exigirle a las autoridades en cualquier momento la rendición de cuentas por lo que han hecho, pero ahora, cuando el país necesita resolver la crisis institucional del Consejo de Participación Ciudadana, tenemos juicios pendientes
del procurador, el contralor, que son interpuestos por el correísmo. Tenemos juicios políticos contra los miembros del Consejo Electoral, que es interpuesto por un miembro del ala radical de Pachacuti. Tenemos juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, que es interpuesto por el correísmo. Entonces, antes de que pase algún juicio político contra los miembros del Consejo de Participación, que para la izquierda democrática deberían ser absolutamente todos, porque no pueden ser serviles a un grupo de poder ni a un partido político, sino que tienen que servir al pueblo ecuatoriano, deberían ser todos. Sin embargo, va a tener que seguir el procedimiento. Son ellos quienes pueden tener incluso la potestad de que, si no se ha abocado a conocimiento, de poder retirar los juicios políticos y poder permitir que pase el del Consejo de Participación Ciudadana, y que esperemos que sea contra todos sus miembros, no solamente con aquellos que han hecho una nueva mayoría ahora fin al gobierno. Por lo tanto, los procedimientos hay que respetarse, la ley tiene que respetarse, y si en su momento hay una evaluación, que el pueblo ecuatoriano sepa muy claramente por qué se va a evaluar, y si hay una destitución, que muchas de esas destituciones, porque en los alegatos o en lo que ellos han manifestado en relación de por qué debería evaluarse a las autoridades, Joana Moreira jamás ha participado en esas votaciones ni ha respaldado esas votaciones. Por lo tanto, esperemos saber qué es con lo que sale nuevamente, y si tengo que salir de mi puesto, yo no me aferro a ninguno de ellos, pero que el pueblo ecuatoriano va a saber claramente que yo jamás he incumplido mis funciones y que siempre le he sido fiel a los intereses de las grandes mayorías. Doctor Sebastián Mantilla, frente a este panorama, como usted sostenía en su columna del Comercio esta semana, aquí lo que hay intención es descabezar a las autoridades del Parlamento y promover a la brevedad posible un juicio a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, esto no puede atropellarse los procedimientos que se ha señalado esta mañana. Si hay una mayoría que pudiera cambiar, pero es cuestión de votos ese momento. ¿Cómo ve este panorama? Bueno, yo lo que veo, Miguel, es de que la realidad dentro de la Asamblea es otra. Y yo discreparía con la asambleísta, justamente una de las asambleístas, en el sentido, con Ana Belén Cordero, en el sentido de que no hay una mayoría. Yo diría que hay una mayoría que se va consolidando, que hace unos pocos días se hablaba de 70, de 69, ahora ya se habla de 72, y es una nueva mayoría que tarde o temprano va a querer incorporar dentro del orden del día el tema de la evaluación de las autoridades. Así es que el tema de la destitución de la presidenta Llore y de las autoridades del CAL, miembros del CAL, es una realidad. Ahí hay un entendimiento con el vicepresidente, el señor Saquicela. Él parecería que va a ser el nuevo presidente de la Asamblea, y se van a dar una serie de situaciones como las que yo he mencionado. Eso lo que hace básicamente es, más que nada, desinstitucionalizar mucho más la situación política que se vive en el país, generar situaciones de ingobernabilidad, y sería bueno, por ejemplo, que la Asamblea Nacional cumpla con sus funciones de legislar y fiscalizar. Pero estas fiscalizaciones que estamos escuchando básicamente no son fiscalizaciones tal vez por un posible incumplimiento de funciones, sino básicamente por un tema de reparto de espacios de poder. El tema del contralor es un tema que es clave, digamos, como ya hemos sabido y hemos visto por mucho tiempo, ha sido, digamos, una instancia que ha permitido generar impunidad. Y digamos, ¿por qué estamos hablando tan descaradamente de decir muy bien que se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana? Porque el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada, Miguel, disculpe que utilice esa palabra. Se han dado y se dieron, por ejemplo, en la época del correísmo, todos los procesos de designación de autoridades, o digamos, procesos supuestamente, digamos, transparentes con la participación ciudadana. Se dio el proceso, digamos, que es de conformación de las veedurías ciudadanas para que se dé cada proceso de designación de autoridades, la designación de comisionados, pero básicamente estos veedores y comisionados o miembros de la ciudadanía, entre paréntesis, siempre terminan siendo gente que es allegada a alguna de las fuerzas políticas. Entonces, siempre estos procesos de designación de autoridades han, digamos, brillado por la ausencia de la transparencia y de buscar a las personas más idóneas para esos cargos. Entonces, eso es lo que está en juego, por no decirle igualmente que a partir, por ejemplo, de la designación, porque el tema no solamente es el contralor, Miguel, el tema es el presidente del Consejo de la Judicatura, que es una de las principales instancias dentro del sistema de justicia. Es el que se encarga de la
evaluación, por ejemplo, de los jueces, del funcionamiento del sistema judicial, y digamos que cumple un papel fundamental. Por eso fue que el correísmo le apuntó en un inicio, después de esa consulta popular, bueno, le dijeron que le permitieron meter la mano en la justicia, fue justamente para eso, para designar a dedo a los miembros del Consejo de la Judicatura y con eso tener un control del sistema de justicia que todavía sigue politizado. Entonces, hacia allá van y hacia allá apuntan. Y digamos, la pregunta es, bueno, entonces, ¿de qué lado estamos? Deberíamos estar del lado del país, de los ciudadanos, de la institucionalidad y la democracia. Lo que apena básicamente aquí es que estamos un poco en pugna entre, en el caso, por ejemplo, de lo que se menciona ahorita, entre los que están a favor, digamos, de ir a un juicio, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de esos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora se dice que son, digamos, miembros afines al gobierno. Entonces, estamos de acuerdo en que el gobierno de Lasso, con los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, se tomen también el poder, que nombren a dedo del Contralor, o estamos de acuerdo en que este nuevo bando dentro de la Asamblea, que está conformado por UNES, Partido Social Cristiano y Lala de Pachacuti, se tomen también la justicia. Yo creo que ahí la situación es, digamos, crítica, y lo que yo sí he demandado hasta cierto punto es de que el gobierno debería buscar un entendimiento, un acercamiento con la Asamblea, un entendimiento con las distintas bancadas para ver la posibilidad de llegar a acuerdos y no creer o no agudizar esta crisis institucional que está comenzando a afectar al país. Por cierto, doctor Sebastián Montilla, un acuerdo es loable y es normal en una democracia, en un sistema político. Sin embargo, cuando anteponen, por ejemplo, y el correísmo no ha tenido empacho en decir impunidad, porque esa es la verdad, la revisión de las sentencias, ¿se puede llegar a un acuerdo con esas imposiciones, doctor Matricio? O sea, bueno, supongo que van a llegar a acuerdos, pero sobre estos temas no se puede llegar a acuerdos. Yo creo que los principios, como yo he sostenido, los principios, los valores no se negocian. Y creo que en ese sentido, el tema de buscar una justicia, digamos, mucho más independiente, de evitar la impunidad, de que se designen a dedo autoridades de control, digamos que ese tema no es negociable. Y en ese sentido yo aspiraría a que, digamos, el gobierno también tenga una actitud mucho más activa, que hasta el día de hoy uno puede ver que no tienen un operador político, que no establecen, digamos, como lazos de comunicación y de diálogo. Creo que el diálogo y la comunicación es importante y es la base. Pero claro, uno ve hasta cierto punto cómo hasta cierto punto a ciertos sectores les interesa ciertos temas como puntuales. En el caso, por ejemplo, del correísmo, como usted bien dice, es el tema de la búsqueda de la impunidad. Y con esta nueva mayoría también se quiere hasta cierto punto, como decía ya en semanas atrás, avanzar con el proceso, por ejemplo, de perdón de penas y el tema a los líderes, digamos, sociales, cuando muchos de ellos, digamos, no tienen, digamos, o están procesados por el sistema de justicia. Se quiere meter en un solo saco para que a estos cerca de 300 líderes sociales, entre comillas, líderes que estuvieron presentes en las protestas y que fueron al menos en un número de 15 o 20 los que instigaron y hicieron, bueno, caotizaron la ciudad y el país. Así es que veamos qué es lo que pasa. Yo creo que sería importante que de nuevo llegue la razón, haya un espacio, digamos, como de entendimiento dentro de la Asamblea para que la situación no se complique aún más. Quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacuti. ¿Cuál es la posición de Pachacuti? Porque incluso frente a la división, al distanciamiento de 9 asambleístas que se han declarado rebeldes, pero que evidentemente con sus votos basta ir quien tenga duda al historial de la Asamblea Nacional y ver cómo están votando. Han votado juntos al correísmo, que por cierto los persiguió. Condenamos reiteradamente esa persecución contra los dirigentes indígenas y sociales del país en ese gobierno. ¿Cuál es la posición de Pachacuti? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo rehacer el bloque? ¿O simplemente los 6 serán procesados, como decía Rafael Lucero, coordinador del bloque en la Asamblea, de llamarles a la disciplina? Buen día, Cecilia. Buenos días, Miguel, y buenos días a la audiencia. Buenos días a Sebastián. Sí, en realidad el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti
no hay para dónde perder sus principios, su ideología, su posicionamiento político es completamente clara en estos 26 años de vida institucional y de participación política, con todos los bajos y altos que pudo pasar en estos procesos con nuestras representantes, tanto territoriales como a nivel de la Asamblea. Y ahora tenemos un bloque bastante interesante, importante en la Asamblea Nacional. En ese sentido, pues legítimamente hemos ganado en las urnas y por ello también hubo una de las opciones para poder dirigir esta Asamblea Nacional y así lo estamos haciendo como cualquier otra organización política lo pudo haber hecho, pero se presentó un momento coyuntural en el que el movimiento Pachacutic pasó, en este caso, a liderar en la Asamblea Nacional. Y nosotros no podemos negar a una realidad que está pasando en el país, que es la división de la bancada, ¿no? Es la división de la bancada y aquí hay personas responsables porque no es cuestión de que sean unos correístas o los otros sean lacistas, oficialistas o de la derecha, porque esa es las acusaciones que nos ponen en la mitad la dirigencia y parte, que digamos, entre 16, 15 asambleístas que son del oficialismo y que entre 5 o 7 a veces que son del correísmo. Va mucho más allá las intenciones de la división de la bancada. Hay personas responsables directas y atrás de ellos también personas haciendo que el movimiento se divida con el único objetivo de dejar en la impunidad los 14 años de la administración pasada. Definitivamente nosotros tenemos claro la película con la que están actuando y para ello se han prestado asambleístas, desgraciadamente, de nuestra bancada del movimiento Pachacutic, pero tenemos ya, no sé si previsto, de poner a consideración del Consejo Político Nacional que se va a desarrollar la próxima semana y que es el órgano máximo que toma las decisiones y ellos serán los que decidan el destino de los 25 asambleístas. Nosotros no vamos a decir que son 4 o 5, pero dentro de los 25, unos con mayor responsabilidad, otros con menor responsabilidad e incluso otros que han destruido o que han roto los principios ideológicos de nuestra organización política. En ese sentido será el Consejo Político Nacional quien tome la última decisión. Nosotros como dirigencia hemos hablado, hemos dialogado y hoy en la noche, también tenemos una reunión a ver qué es lo que se puede resolver. No lo vamos a negar, hay una división de bancada, los que se han denominado rebeldes, pero lo único que decimos, aquí hay una sola bancada que es del movimiento Pachacutic y que está integrado por 25 asambleístas. Mientras no decidamos lo contrario, con 3 o 4 asambleístas, seguirán siendo de los 25, pero ellos también necesariamente se someterán al proceso disciplinario. Por cierto, esa es la actitud que al interior del movimiento político plurinacional Pachacutic lo va a hacer, pero lo que se evidencia públicamente en la Asamblea Nacional, y voy a citar con nombres, el asambleísta Ruiz de Pachacutic está muy empeñado y él casi como vocero dice, hay que juzgar la conducta del CAL, se puede evaluar, indudablemente, y también juzgar la conducta de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que es integrante del bloque de Pachacutic. Eso no desentona el ambiente, no están marcando una posición radical para juzgar la propia conducta de su coidearia al interior, haciéndole el juego a esta mayoría del correísmo y del Partido Social Cristiano. Doctora Velázquez. Justamente por eso tienen que ser sometidos al proceso disciplinario, definitivamente, porque es una decisión conjunta, una decisión de la estructura de la organización política para presidir la Asamblea Nacional. No es que la abogada Guadalupe Llori se fue porque ella quiso, fue una decisión que se las tomó dentro de la estructura de la organización política. Por tanto, esa decisión tomada de manera conjunta se tiene que respetar sí o sí, porque es una decisión de nuestra organización política, donde ellos fueron parte de la toma de decisiones, que se evalúa a nivel administrativo, interno, dentro de la Asamblea. Creo que nadie va a estar en contra, está perfecto, pero que detrás de eso tengan intenciones
de querer, sí, de querer sacar de la presidencia a una compañera, a una luchadora social, a una compañera que fue alcalde, prefecta del movimiento Pachacuti, y no de ahora, sino de muchos años atrás, porque eso para nosotros es de mucho interés. Valoramos los procesos de cada uno de nuestros compañeros electos, y no puede ser que algunas personas o algunas autoridades, con todo el respeto que siempre las tengo, pero que hayan llegado recién, quieran disponer en mi casa, figurativamente hablando en mi casa. Eso no es posible. Y en ese sentido, pues, nosotros a tiempo hemos dicho en los comunicados, no la compartimos, y eso justamente les lleva a que nosotros podamos seguir el proceso disciplinario. Bien, habrá que esperar, doctora Velázquez, el análisis. Seguramente les llamarán a los asambleístas en cuestión. Sin embargo, en la práctica política, más allá de la decisión, insisto, uno puede especular este momento que serán sancionados o se evalúa su conducta, pero en la práctica ellos ya tienen una decisión que lo han reiterado públicamente, de este juzgamiento de la conducta del CAL, de la presidenta de la Asamblea, y también ir a la reorganización de los organismos de control. Es decir, y hay una agenda al margen de lo que Pachacutic ha venido trabajando. Eso, reitero, más allá de la sanción, ellos seguramente van a seguir en su andarivel, y ya lo hizo el asambleísta Darwin Pereira en el juicio contra la superintendenta de bancos, y van a seguir en eso, doctora Velázquez. Al margen del movimiento Pachacuti pueden hacer lo que su conciencia les dicta a los señores asambleístas, pero como movimiento Pachacuti y con el símbolo de nuestra organización política, no más. Esto no va más, y lo hemos dicho, no va más allá del 7. El 7 es el final de que hayan utilizado el símbolo de nuestra organización, hayan utilizado una curul que gracias al movimiento Pachacuti llegaron. Eso no les vamos a seguir permitiendo, eso tenga por seguro, y no lo hacemos porque nos caen mal o cosa parecida, es por el país. El país votó por el movimiento Pachacuti, por una agenda legislativa, por una reorientación del país, para poder tener una reactivación económica, salir de la crisis de salud y de la crisis financiera. El país confió en nosotros porque ofrecimos hacer leyes en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, y no ahora, sino lo hemos venido haciendo durante estos 26 años. Y por eso digo que hubiésemos querido debatir, conversar, difundir, socializar aquellos proyectos de ley que la bancada del movimiento Pachacuti ha presentado. Son más de 40 proyectos, porque la semana anterior terminaron de presentar 3, y de los cuales hoy están calificados entre 18 y 19 proyectos de ley están calificados para el debate, para enviar a las comisiones y poder debatir y dar respuesta al país, y hagamos de ayudar en esto de la crisis para que haya una reactivación económica a través del fomento productivo, a través de las leyes que permitan sostener la soberanía alimentaria, a través de las leyes que nos permitan tener los intereses cómodos que podamos pagar y podamos producir para el país. Son esas propuestas las que nosotros hemos presentado al país, y el país nos conoce, no ahora, sino de varias décadas de resistencia y de lucha, y nos vamos por ese camino, que también tenemos líneas rojas, sí, como por ejemplo el tema del extractivismo minero y petrolero, o la contaminación de nuestras fuentes de agua, etcétera. Son líneas rojas para nosotros, nos van. Las privatizaciones no están con nosotros, pero hay estas otras propuestas de salir adelante como país, y que tiene que ser apoyado, empujado por la bancada del movimiento Pachacuti, y no podemos desgastar nuestras energías o dejar detrás nuestras propuestas que el país necesita. Y ahí los compañeros asambleístas, bueno, hasta el momento compañeros asambleístas que no han permitido avanzar y que se han enfrascado en una cuestión de puestos, definitivamente de puestos. Y lo que aquí va es más allá de un puesto. Esto es coyuntural, esto es momentáneo. Seguramente estarán
los 2 años al frente del movimiento Pachacuti, seguro después estará alguna otra bancada, alguna otra organización política, pero hay que empujar en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. No hay para dónde perdernos, que nos acusen que seamos de la derecha o que seamos correístas. Déjenles a los correístas que hagan lo que tengan que hacer. Y nosotros, como defensores reales y representantes del pueblo, nuestra obligación ética, moral, jurídica es trabajar por la mayoría de la población. Sí, efectivamente hay que dejarles, pero el país ve cómo han venido votando, especialmente los que se han declarado rebeldes. Quiero volver con la asambleísta Johanna Moreira. Usted decía, Izquierda Democrática no le van a hacer el juego a los bandos ahí en la Asamblea Nacional. Por tanto, van a ser firmes. Por ejemplo, si intentan reestructurar el CAL, si pretenden sacar a Guadalupe Llori de la presidencia. Totalmente, nosotros nos comprometimos, armamos una agenda programática, no por tener puestos o no por tener intereses, sino por defender a la institución, por trabajar en conjunto, porque las izquierdas y los centroizquierdas, alejados de populismos, alejados de extremismos, tenemos una oportunidad histórica en este momento del país, en no darle cabida a acciones de privatizaciones o de poder defender a grupos poderosos en el país, ni tampoco seguir con esa izquierda populista que tanto daño le ha hecho a la historia del Ecuador. Y por lo tanto, es momento de que la izquierda democrática y el movimiento Pachacuti, como siempre lo he dicho, se convierta en esa tercera vía y en la única opción de un futuro para nuestro país para poder cambiar realmente. Y es por eso que necesitamos unirnos, fortalecernos y demostrarles que no estamos haciendo el juego a ninguna agenda particular que pueda tener ni el gobierno, ni tampoco que puedan tener aquellos que han gobernado durante tantos años en nuestro país y que se han repartido las instituciones para que puedan favorecerse o para que puedan tener favores personales. Por lo tanto, estamos en medio evitando en la mayoría de lo posible de que se pueda realizar estos intereses oscuros que tienen los partidos políticos, pero en su momento también vamos a ser los primeros en fiscalizar las actuaciones del gobierno, como lo hemos venido haciendo, respaldar lo positivo para poder salir adelante como país, porque el éxito de Guillermo Lasso es el éxito del pueblo ecuatoriano, pero también tenemos un claro compromiso de poder estar pendientes de las actuaciones, de poder evitar que se cometan atropellos contra las clases más sensibles en nuestro país y que más necesitan apoyo. Nuestro compromiso con la presidenta de la Asamblea Nacional para que pueda cumplir con su papel de en nombre de la Asamblea Nacional y sobre todo para poder levantar juntos esa credibilidad que tan acertadamente venía abajo por los anteriores periodos, pero lamentablemente aquí las situaciones son con voto. Esperemos que el movimiento Pachacuti pueda restablecer sus relaciones con sus asambleístas en su totalidad, que se pueda tomar esas acciones también que bien escuchado Cecilia, pues los movimientos políticos deben y las acciones pueden regir en relación con los principios ideológicos de un partido y no podemos permitir jamás hacer el juego a ninguna de las fuerzas políticas que tienen sus agendas muy personales y por lo tanto el respeto siempre a la institucionalidad, el respeto a lo que construimos en un inicio y que no por intereses oscuros como designación del contralor que debe rendirle cuentas a un movimiento específico como lo que ellos quieran, un partido o una fuerza política, sino velar siempre por los recursos del Estado y eso es lo que vamos a evitar. Aquí están tratando de disfrazar Asambleísta Moreira, ¿se le apagó el audio, por favor? ¿Me escucha? Sí, allí sí, por favor, para que concluya la idea. Ok. Bueno, que aquí no podemos permitir que se disfrace la intención clarísima de tener la designación de participación ciudadana cuando lo único que buscan son los miembros del CAL. Aquí no existe una evaluación de la Asamblea Nacional para poder manejar a su gusto los juicios políticos, para poder nuevamente tener el control del Consejo de Participación. Sí.
Izquierda Democrática... poder designar las más altas autoridades en nuestro país. Eso es lo que es realmente, y la excusa de incumplimiento no, simplemente es el argumento para mantener... Dígame. Sí, decía asambleísta Moreira, Izquierda Democrática, más allá del respeto a lo que resuelva Pachacuti, van a mantener la alianza y en defensa de un acuerdo político, porque eso fue lo que ocurrió, que llevó a Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea. Así es, nosotros vamos a respetar ese acuerdo político, que lo firmamos como políticos, respetar la palabra que dimos en un inicio a la presidenta Guadalupe Llori, el movimiento Pachacuti, por una agenda programática, y esperamos fortalecer ese acuerdo, esperamos que puedan incluso sumarse otros compañeros de otras bancadas y compañeros independientes a lo que el país necesita y a lo que queremos desde la Asamblea Nacional darle a los ecuatorianos. Por lo tanto, sí, mientras de los proyectos de las iniciativas legislativas, la Izquierda Democrática siempre va a estar firme en poder cumplir con su palabra y no hacerle juego a ninguno de los dos extremos que lamentablemente vemos en la Asamblea Nacional. Muchas gracias,